Hola chicos, buen día. Lo que vamos a ver hoy es óxidos ácidos, también llamados anhídridos. Son óxidos que se forman a partir de no metales, es decir, un no metal con oxígeno. Los que habíamos visto en las clases anteriores eran óxidos básicos, es decir, un metal con oxígeno. Estos son óxidos ácidos, se hacen a partir de no metales. Después su estructura es similar. Pasemos a verlos. Bueno, como les dije, óxidos ácidos es el tema y es la combinación. Aguarden un segundo, que vamos a poner más hojas. Bueno, les decía que es la combinación de un no metal más oxígeno. La combinación de esos dos elementos generan el óxido ácido. Recuerden que si simbolizamos una tabla periódica, básicamente tienen este tipo de estructuras. Acá existe una escalera que separa de este lado los metales y del lado contrario los no metales. Nosotros vamos a operar, en este caso, con estos grupos de acá. Todos estos grupos combinados, todos estos elementos de estos grupos combinados con el oxígeno van a generar un óxido ácido. El mecanismo es similar a las anteriores. Simplemente hay que tener algunas consideraciones, que son las que vamos a pasar a ver en este momento. Algunos elementos son diatómicos. ¿Qué quiere decir? Que en la naturaleza se presentan como dos átomos unidos. Uno de los que ustedes habían visto era el oxígeno. Era O2. Este 2 implica la atomicidad. Atomicidad. No tiene nada que ver con el número de oxidación. En el oxígeno justamente es el mismo, pero es de casualidad. Eso quiere decir que el oxígeno en la naturaleza siempre está de A2, es diatómico. Como el oxígeno hay otros elementos que también son diatómicos. Por ejemplo, el nitrógeno también es diatómico, el cloro, el flúor, el bromo, el yodo, el hidrógeno. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto quiere decir que en la naturaleza están de A2. Siempre que los vamos a escribir sumándose a algo, o sea, interviniendo en una reacción química, los vamos a poner con el subíndice 2, que no tiene nada que ver con el número de oxidación. De hecho, si anotamos los números de oxidación de algunos de ellos, veremos que el nitrógeno, a pesar de tener el 2, ahí tiene dos números de oxidación positivos, el 3 y el 5. Otro ejemplo que les podemos hacer, el bromo y el yodo tienen 4 números de oxidación, el 1, el 3, el 5 y el 7. Fíjense que esto es la atomicidad y estos son los números de oxidación o los números de combinación. ¿Sí? Bueno, otra consideración a tener en cuenta, y algunos se lo estarán preguntando, es que yo les había dicho que cuando un elemento posee dos números de oxidación, como en este caso el nitrógeno, dos números de oxidación positivos, el menor de ellos, la terminación del nombre, es oso y la mayor es ico. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué sucede cuando el elemento posee 4 números de oxidación? Como en este caso el bromo. Ahí dos nombres solos no me alcanzan. Yo no puedo decir que termine en oso y en ico porque no sabría cuál de los números utilizar. Entonces, lo que se utiliza es lo siguiente. Cuando algún elemento tiene 4 números de oxidación, en este caso podría ser el cloro, el bromo o el yodo. Esos presentan 4 y casualmente presentan los mismos 4 números. Esos números son 1, 3, 5 y 7. Al menor de todos, es decir, al más chico, se le asigna un nombre que empiece con hipo y termine con oso. Por ejemplo, hipocloroso, hipobromoso, hipoiodoso.
Si quiero utilizar el segundo número, no lo hago comenzar con nada y hago terminar el nombre en oso. Para el tercero, no comienza con nada y termina en ico. Y para el último, o sea, para el mayor, lo hago comenzar con per o con hiper, que es lo mismo, pero se utiliza per más, y termina en ico. Por ejemplo, si yo quisiera que el cloro actúe con número 7, se va a llamar perclórico o hiperclórico, pero se le suele decir perclórico, perbrómico, etc. ¿Entienden eso? Bueno, y después es lo mismo, las mismas reglas que para los óxidos básicos. Acuérdense que son dos reglas. Satisfacer la ley de Lavoisier o de conservación de las masas, ley de conservación de masas, y la otra consigna es que la sumatoria de los números de oxidación den 0. Suma números de oxidación igual a 0. Las mismas consignas anteriores. Pasemos con ejemplos. Supónganse que yo le solicito hacer el óxido nítrico. Termina en ico, busco en la tabla el nitrógeno, es el elemento, y el nitrógeno tiene dos números positivos actuantes, el 3 y el 5. Como termino en ico, tengo que elegir el mayor. Va a ser el nitrógeno con número 5. Pero recuerden, el nitrógeno es uno de esos elementos que les dije que eran diatómicos, que están aquí. Se los voy a resaltar, así les queda. Todos estos son diatómicos, los tienen que estudiar para saber cuándo utilizar el subíndice 2. Bueno, volvemos. El nitrógeno era diatómico, ¿sí? Entonces escribimos nitrógeno con un 2 abajo, más oxígeno con un 2 porque es diatómico, una flecha de combinación y un elemento al lado del otro. Ahora, independiente de la atomicidad, yo lo que tengo que mirar son los números de oxidación. El número de oxidación del oxígeno es 2 negativo, lo hemos visto en temas anteriores. Y el de nitrógeno, como era nítrico, va a ser el 5. Lo primero que tengo que hacer es satisfacer que la suma de esos números de oxidación den 0. En este caso, modificando las cantidades. Yo le puedo agregar un 2 al nitrógeno para tener 2 átomos de nitrógeno y un 5 al oxígeno. ¿Para qué? Para que 5 de menos 2 dé menos 10 y 2 por 5 da 10. Entonces la suma es 0. Yo ahí ya tengo un compuesto estabilizado. Estos números de oxidación no los miro más. Y ahora voy a tratar de satisfacer Lavoisier. Del lado derecho de la flecha, que son los productos, y del lado izquierdo, que son los reactivos, tienen que dar la misma cantidad. Por ejemplo, aquí tengo 5 oxígenos y aquí 2. No me da lo mismo. Si multiplico todo el compuesto este por 2, voy a tener 2 por 5, 10 oxígenos del lado derecho. Y del lado izquierdo tengo 2. Para poder modificarlo, le pongo un 5 adelante. 5 por 2, 10. Y los oxígenos están perfectos. Me faltaría ajustar el nitrógeno. De acá tengo 4 nitrógenos. Con un 2 acá, 2 por 2, 4 nitrógenos. Satisfice Lavoisier y también logré que la suma de los números de oxidación sean 0. Por ende, esa ecuación está bien formulada. Un ejemplo más. Supónganse que yo les pido hacer el óxido clórico. Vamos a hacer otro. Cloroso. O vamos a utilizar mejor la nueva nomenclatura. Borramos esto. Vamos a hacer el hipocloroso. Óxido hipocloroso. Viene de cloro. Me fijo los números del cloro, que eran 1, 3, 5 y 7. El más chico de todos es el hipocloroso. Entonces, tengo que utilizar el cloro con número de oxidación 1. Pero el cloro es diatómico, por ende tengo que escribir cloro 2. Más oxígeno 2, flecha, un elemento al lado del otro. El número de oxidación del oxígeno era
2 negativo. Y el del cloro, 1 positivo. Para poder compensar que dé 0, necesito poner 2 átomos de cloro. 2 por 1, 2, menos 2, 0. Ahí ya me quedó la fórmula completa. Pero no está satisfaciendo Lavoisier. Para hacer esto necesito ubicar, vamos a cambiar de color, un 2 acá adelante. ¿Para qué? Para de este lado tener 2 oxígenos que me coincidan con los de este lado. Pero este 2 me modificó el cloro. Fíjense, 2 por 2, 4 átomos de cloro. Y acá yo tengo solo 2. Con un 2 acá adelante ya voy a satisfacer 2 por 2, 4 cloros. Y acá hay 2 oxígenos. ¿Coinciden con los reactivos? Sí, entonces está bien balanceado el compuesto. Bueno, espero que hayan entendido y practiquen mucho. Buena semana y les mando un beso.